Bueno, a ver, solemos pensar que para triunfar hoy en día, en cualquier ámbito creativo o profesional, pues solo hay dos caminos, ¿no? O sea, los dos extremos de siempre. Claro, exacto. O bien tienes que ser un genio absoluto, encerrado en tu cueva, currando y produciendo obras maestras hasta que el mundo llame a tu puerta, o la otra opción, venderle el alma al diablo del marketing y convertirte en uno de esos perfiles insoportables de las redes sociales que se pasan el día, pues eso, haciendo alarde de lo fantásticos que son. Ya, los típicos que venden humo. Totalmente. Pues hoy vamos a desmontar esa falsa dicotomía. Arrancamos esta inmersión con una guía que a mí me parece fascinante, basada en los apuntes y extractos del libro Aprende a promocionar tu trabajo. Y a ver, el objetivo de nuestro análisis hoy es transformar una palabra que suele dar bastante urticaria, que es la famosa autopromoción. Uf, sí, es que solo la palabra ya echa para atrás. Ya ves, pues queremos convertirla en un acto genuino de generosidad y conexión y, oye, sin perder la dignidad por el camino, que es importante. Desde luego. Es que es un cambio de paradigma fundamental, ¿eh? Especialmente hoy en día que hay tanto ruido ahí fuera. O sea, la visión clásica sobre cómo conseguir visibilidad la resumió a la perfección el cómico Steve Martin hace un montón de años, con una frase muy famosa que era algo así como «sé tan bueno que no puedan ignorarte». Que suena muy bien, la verdad. Claro, es una idea muy reconfortante porque te sugiere que el talento puro es un imán infalible. Según esa lógica, pues si alguien hace algo brillante, el público aparecerá por arte de magia. Solo tienes que centrarte en dar el callo, en tu trabajo, y el universo ya hará el resto. Ya, suena poético, pero claro, en el material que estamos analizando, Cleon introduce un matiz que rompe por completo con esa fantasía romántica. A ver, él está de acuerdo en que hay que ser realmente bueno, por supuesto, pero añade una condición indispensable en el mundo hiperconectado en el que vivimos. Y es que no basta con hacerlo bien. O sea, para ser encontrado, tienes que ser encontrable. Justo. El talento invisible, por muy inmenso que sea, pues sigue siendo invisible. Pero antes de entrar en las tácticas sobre cómo hacernos visibles, creo que tenemos que derribar el mito fundacional. ¿Por qué nuestra visión más clásica de la creatividad, esa del lobo solitario, está equivocada desde la base? Pues a ver, el error de base reside en lo que el músico y productor Brian Eno llama el mito del genio. Históricamente nos han vendido siempre la idea de que las grandes obras nacen en un vacío absoluto, ¿no? Como brotando de la mente de un individuo tocado por la gracia divina. El típico artista atormentado en su buhardilla. Eso es una narrativa súper seductora, pero es falsa. Y Eno propone un término alternativo que es brillante, para explicar cómo funciona realmente la innovación. Él lo llama el escenio, o en inglés, scenius. Escenio, qué buena palabra. Sí, es una mezcla muy potente. Básicamente dice que no se trata de un genio aislado, sino de una ecología de talento. Si te paras a analizar cualquier gran movimiento histórico, no sé, desde el Renacimiento hasta la eclosión de la tecnología en Silicon Valley, las grandes ideas provienen de grupos de personas. Claro, de escenas enteras, ¿no? Exacto. Escenas enteras de creadores, pensadores, aficionados que se apoyan mutuamente. Es decir, debaten, colaboran, se copian, roban ideas, las mejoran. La creatividad siempre es una colaboración. Es el resultado de mentes conectadas. Fíjate que plantearlo así resulta increíblemente liberador. Porque, a ver, si asumimos que no hace falta ser un superdotado o un genio absoluto para aportar algo de valor, significa que hay un hueco para cualquiera en esa ecología. Tal cual. Si dejamos el ego a un lado y nos quitamos esa presión inmensa de tener que ser genios, pues la pregunta cambia por completo. O sea, ya no es, ay, ¿cómo demuestro lo brillante que soy?, sino más bien, ¿qué puedo aportar yo a esta conversación colectiva? Exactamente. Y mira, para entender cómo aportar a esa conversación, hay que hacer una distinción crucial entre el sustantivo y el verbo. A ver, explícame eso. Pues tomemos el ejemplo de la pintura. Por un lado está la pintura entendida como el sustantivo, el objeto físico, el cuadro colgado, inmaculado, perfecto en la pared de una galería. Y luego está el verbo, pintar, que es el proceso. Vale, el acto de hacerlo. Eso es. El cantante Michael Jackson lo resumió perfectamente una vez. Decía que la gente suele fijarse únicamente en el resultado final de un trabajo, en la coreografía perfecta o en el disco pulidísimo, pero rara vez piensan en todo el barro por el que alguien ha tenido que arrastrarse para llegar ahí. Claro, el sudor, los ensayos interminables. Justo. Y lo verdaderamente fascinante de este punto en los apuntes es cómo ha cambiado el contraste histórico. Porque fíjate, en 1846 Edgar Allan Poe escribía que los artistas temblarían de terror si el público pudiera cotillar en sus estudios. ¡Ostras, qué dramático!
Ya, pero es que para Poe, mostrar el caos, la indecisión, los borradores descartados y el esfuerzo real detrás de una obra, pues destruiría la magia. Preferían vender la ilusión de que, boom, habían tenido un rapto de intuición divina. Pero a ver, espera un momento, porque entiendo esa postura de Poe, ¿eh? O sea, aceptar que somos parte de un ecosistema está muy bien en la teoría, pero en la práctica, mostrar tu trabajo inacabado da pánico. Hay un riesgo real en mostrar los fallos. ¿Por qué iba alguien a querer exponer sus inseguridades o versiones mediocres en lugar de esperar a tener la obra maestra terminada? Pues porque la psicología del público ha cambiado radicalmente desde la época de Poe. En los textos que estamos analizando hay una cita de Dan Provost y Tom Gerhardt que lo explica de una forma muy gráfica. Dicen, a la gente le gusta ver cómo se hacen las salchichas. Madre mía, qué imagen. Pero es verdad. Totalmente. Hoy en día el hermetismo genera desconfianza. Cuando alguien documenta el proceso, ya sean bocetos a lápiz, notas de audio, capturas de pantalla de un código informático que no compila o fotos de un estudio súper desordenado, todo eso hace visible lo invisible. Ujú. Antes, en la era predigital, los creadores dependían de un intermediario, una galería, una editorial, para mostrar el producto final. Hoy la tecnología permite compartir la trastienda en tiempo real. Claro, y al final todo se reduce a una cuestión de empatía, estoy segura. Imaginemos que vamos a un restaurante de altísima cocina, ¿vale? De estos modernos que tienen la cocina totalmente abierta al salón. Sí, que ves todo lo que pasa. Eso es, lo que ves ahí es un caos ordenado. O sea, hay humo, sartenes ardiendo, tensión, hay ingredientes crudos por todas partes, los cocineros sudando la gota gorda, y ver ese proceso no le resta ni un ápice de magia al plato, todo lo contrario. Le añade valor, claro. Exacto. Cuando el camarero finalmente pone la creación terminada en tu mesa, el valor percibido se multiplica por 10, precisamente porque has sido testigo de la transformación técnica y del esfuerzo humano. No ha aparecido por arte de magia. Es una analogía muy precisa. Al abrir las puertas de esa cocina metafórica, permites que el público forme parte del viaje. Hay que entender que los seres humanos conectamos profundamente con el esfuerzo de otros seres humanos, no solo con los objetos inanimados. Ya. Si se comparte el proceso continuo, no solo se consigue una audiencia, es que se forja una relación a largo plazo, en lugar de tener un encuentro, digamos, puramente transaccional, con una obra terminada. Vale, te compro la idea de abrir la cocina y enseñar el proceso. Pero a ver, seamos sinceros. Enseñar las sartenes sucias y el humo todos los días suena súper agotador. Y lo que es peor, corremos el riesgo enorme de parecer unos egocéntricos pesados que creen que cada respiración que dan merece ser documentada. Ya, el típico pesado de Internet. Eso es. ¿Cómo se comparte todo ese caos sin ahuyentar a la gente? La respuesta está en desterrar otro gran mito, que es el mito del éxito de la noche a la mañana. Cuando investigas a fondo cualquier éxito fulgurante, casi siempre hay detrás una década de trabajo silencioso y oscuro. 10 años de picar piedra. Tal cual. Así que el método práctico que sugiere el libro es olvidarse por completo de los planes grandilocuentes a 5 o 10 años vista y centrarse exclusivamente en la escala de un solo día. La estrategia central es lo que podríamos llamar la píldora diaria. La píldora diaria. Sí, al final de cada jornada de trabajo la tarea consiste simplemente en seleccionar una muestra minúscula de todo ese material invisible y compartirla. O sea, un pequeño fragmento del progreso. Los apuntes mencionan un ejemplo buenísimo sobre esto con el artista C. Frank. Al parecer, cuando hacía entrevistas para contratar a gente en su equipo, decía que no le interesaba en absoluto ver sus currículums brillantes, ni siquiera las obras maestras que habían hecho como proyecto final en la universidad años atrás. ¿Ah, no? ¿Y qué pedía? Pues lo único que quería ver era lo que habían hecho la semana pasada. ¡Qué bueno! Buscaba el pulso, la actividad reciente. Esa píldora diaria es como ver los extras de un DVD o las escenas eliminadas, pero compartidas antes de que se estrene la película. Exacto. Y el secreto para que esa píldora diaria no se pierda en el vacío es entender cómo se acumula la información. Aquí es donde entra en juego una mecánica muy potente. El escritor Robin Sloan adapta dos conceptos económicos para explicar esto. Los llaman el flujo y las existencias, o en inglés, flow y stock. Vale, flujo y existencias. A ver. El flujo es el goteo constante. Son esos apuntes rápidos, un pequeño descubrimiento que has hecho hoy, una foto de un prototipo.
Es la corriente que le recuerda al mundo que hay actividad en tu cocina, siguiendo con tu analogía. Ujú. Las existencias, por otro lado, son el capital perdurable. Pues un ensayo extenso, un libro, un cortometraje, que mantendrá su relevancia aunque pasen los años. Porque no son trabajos separados. El flujo se acaba convirtiendo en existencias de forma natural. ¿Así? ¿Cómo? Funciona así. Al mantener un goteo constante de pequeñas publicaciones, empiezas a usar a la audiencia como un radar. Imagina a alguien que diseña interfaces y publica un boceto súper rápido sobre cómo ha resuelto un menú de navegación. Eso es flujo. Si nadie le hace caso, pues se archiva y punto, no pasa nada. Claro, a otra cosa. Pero si de repente ese pequeño apunte genera 50 comentarios, preguntas, debate, hay una señal clara. Esa persona puede tomar toda esa interacción y desarrollarla en un artículo detallado en su blog. Eso ya es una existencia de nivel medio. Ostras, claro. Y si escribe 10 artículos sobre problemas de diseño que generan tracción, pues acaba teniendo los capítulos estructurados para publicar un libro sólido sobre el tema. El goteo diario financia y da forma a la obra magna. Vale, a ver, espera un momento. Todo este sistema del flujo y las existencias asume que lo que compartimos tiene cierto nivel. Pero hay una cita en el texto del escritor de ciencia ficción, Theodore Sturgeon, la famosa ley de Sturgeon, que afirma, sin piedad, que el 90% de todo lo que se produce en cualquier campo es auténtica basura. Sí, es una afirmación dura. Durísima. Si asumimos, siendo honestos con nosotros mismos, que la mayor parte de nuestro trabajo diario es mediocre, publicarlo me parece un suicidio profesional. ¿Por qué iba alguien a querer que sus clientes o sus jefes vean esa basura? ¿No te destruye la reputación? Es una objeción súper válida. Y de hecho es la gran inseguridad de cualquier profesional. Pero la respuesta que aporta el artista Wayne White en estos apuntes es que simplemente no somos jueces fiables de nuestro propio trabajo. Estamos demasiado cerca del lienzo. Ya, no vemos el bosque por los árboles. Eso es. A veces, para saber si una idea es brillante o si realmente forma parte de ese 90% de basura, necesitas lo que Waite llama la química social. Química social. Es decir, necesitas la reacción del público para catalizar la idea. Lanzar fragmentos imperfectos actúa como un mecanismo de prueba y error de bajo riesgo. Muchas veces, fíjate, la respuesta de la audiencia te revela ángulos, aplicaciones o un valor en tu trabajo que tú eras totalmente incapaz de ver. Vale, la audiencia actúa como filtro externo. Me gusta. Pero nosotros también debemos tener un filtro interno riguroso antes de darle al botón de publicar. Porque si no, nos convertimos en esa figura de la que huíamos al principio, el charlatán digital. El pesado, sí. Los apuntes recogen un ejercicio brutalmente simple de una antigua profesora de Clión. Lo llama el test del Ike. Ah, sí, el test del Ike. Es buenísimo. Es que antes de compartir cualquier cosa, tienes que mirarla fríamente y preguntarte, ¿y qué? O sea, si esto no aporta valor, si no enseña nada nuevo, si no divierte o no inspira de alguna forma, el dedo se levanta del teclado y no se publica. Exacto. Hay una frontera finísima entre documentar un proceso creativo de forma útil y convertirse en lo que el texto denomina spam humano. Esa definición es clave. El spam humano es aquella persona que exige atención constante sin aportar jamás nada de vuelta. Es el equivalente a esos perfiles profesionales en LinkedIn o donde sea que solo publican para presumir de un premio o dar lecciones vacías desde un pedestal, sin escuchar jamás a los demás. Que de esos hay un montón. Demasiados. Existe un abismo entre compartir un atajo técnico que acabas de descubrir resolviendo un fallo y postear, no sé, fotos de la espuma de un café. Lo primero es un acto de generosidad que aporta al esenio, no a la comunidad. Lo segundo es ruido puro. Total. Filtrar intencionalmente a través de ese ¿y qué? No solo evita que satures a la gente, sino que transforma tu presencia en un faro. Y hablando de dónde construimos ese faro, hay una advertencia en el material que me parece de supervivencia básica, y es la regla de no construir nuestra casa en un terreno alquilado. Fundamental. Las redes sociales están muy bien, son estupendas para interactuar, pero son plataformas efímeras y volátiles. O sea, te cambian los algoritmos por la noche, limitan la visibilidad para cobrarte por anuncios o directamente un día desaparecen. Totalmente de acuerdo. Por eso el texto enfatiza de forma categórica la necesidad de tener un dominio propio en Internet. Un cuartel general oficial. Tu propia página web.
Es la única manera de asegurar que ese archivo acumulado durante años de flujo y existencias no dependa del capricho de los accionistas de una empresa tecnológica que ni conoces. Vale, pues supongamos que lo hacemos todo bien. Tenemos nuestro dominio propio, usamos el filtro del IKEA, compartimos nuestras píldoras diarias y encendemos ese faro en medio de la oscuridad de Internet. A ver, todo esto requiere una inversión de tiempo enorme. ¿Qué sucede realmente cuando ese faro empieza a atraer a la gente? Y casi más importante, ¿no corremos el riesgo de regalar nuestros secretos profesionales y perder nuestra ventaja competitiva si lo contamos todo? Pues mira, esa es otra de las paradojas que desmonta esta guía de una forma brillante. Resulta que enseñar lo que uno sabe no resta valor, sino que lo multiplica. Ah, ¿sí? Sí, hay una cita maravillosa del añorado ensayista Christopher Hitchens, donde explicaba que el simple acto de publicar un libro es como recibir una educación gratuita por vida. Qué bonito eso. En el momento en que alguien expone sus conocimientos de forma abierta, inevitablemente atrae a otras personas apasionadas por el mismo tema. Y esas personas llegan, te corrigen los errores, te recomiendan lecturas fundamentales que habías pasado por alto y expanden tu perspectiva original. O sea, al enseñar, enciendes un ciclo de retroalimentación donde se multiplican las oportunidades de seguir aprendiendo tú mismo. Claro, es un win-win total. Pero bueno, para que alguien quiera aprender de nosotros o prestarnos atención, primero hay que saber cómo envolver ese conocimiento. Los apuntes mencionan algo crucial sobre el poder narrativo, porque vivimos en la ilusión de que el buen trabajo habla por sí solo. Y a ver, eso rara vez es cierto. Lamentablemente no. Aristóteles ya decía que toda historia humana necesita un principio, un nudo y un desenlace. El escritor John Garner lo simplifica aún más. Dice, un personaje quiere algo, se enfrenta a obstáculos para conseguirlo y al final triunfa o fracasa. Me parece increíble cómo una estructura tan antigua es la clave para lo que en el mundo corporativo llamamos hoy un pitch, un discurso promocional. Es que, en el fondo, somos contadores de historias. Exacto. Vender un proyecto no es recitar características técnicas en un PowerPoint. Es contar la historia de cómo alguien encontró un problema desesperante, se ensució las manos luchando para resolverlo y finalmente llegó a una solución. Contar esa narrativa le inyecta una humanidad incalculable a cualquier cosa que hagas. Y es precisamente esa narrativa honesta, con sus baches y sus triunfos, la que genera conexiones sólidas. Y de paso, demuele otro de los grandes males modernos, que es el mito del networking forzado. ¡Uf! El networking. Ya, es que hay una creencia tóxica de que el progreso profesional depende de ir a eventos formales, ponerte una pegatina con tu nombre, comer canapés mediocres y repartir tarjetas de visita a desconocidos con los que, francamente, no tienes ninguna afinidad. ¡Qué pereza, la verdad! El productor musical Steve Albini es tajante al respecto en estos textos. Él dice que intentar crear una red de contactos vacía es una pérdida de tiempo monumental. Las verdaderas conexiones no significan nada si no son el subproducto orgánico de hacer un buen trabajo y compartirlo. Claro. Si la obra es interesante y el proceso se muestra de forma auténtica, la red de afinidad se forma sola. Atraes exactamente a quienes resuenan con tus valores. Entiendo perfectamente que este tipo de networking orgánico suena mucho más sano y natural. Pero oye, no podemos ignorar el elefante en la habitación. Todo este plan de exponer la trastienda, los fracasos y el aprendizaje en público se desmorona si no sabemos lidiar con los palos que nos van a dar. Ah, los haters. Claro, porque Internet no es precisamente un balneario de paz y amor. Quien expone su trabajo antes o después recibe un comentario destructivo, cruel o que simplemente duele. ¿Cómo se sobrevive a eso sin querer cerrar el chiringuito y volver a esconderse en la cueva? Pues a ver, es una realidad ineludible. Y por eso el miedo a la crítica es lo que paraliza a la mayoría de las personas y las mantiene en el anonimato. La solución que proponen los textos no es construir un escudo impenetrable de indiferencia, ¿vale? Porque si te haces impermeable, también bloqueas lo positivo y la conexión real. La propuesta es literalmente aprender a encajar los golpes. Y la única forma conocida de fortalecer el cuello para soportar un impacto es recibir golpes con cierta regularidad. O sea, sacar el trabajo a la luz garantiza fricción, sí, pero esa fricción genera una energía que debes usar para seguir moviéndote. Hay que usarla de combustible. Exacto. El legendario músico de jazz John Coltrane tenía una filosofía radical al respecto. Él afirmaba que el verdadero riesgo es no cambiar. ¡Ostras!
Quedarse estancado, produciendo siempre lo mismo, por miedo al juicio externo, es infinitamente más peligroso y destructivo para un creador que hacer algo nuevo y que la gente lo odie. Me encanta esa filosofía, de verdad. O sea, usar el miedo al estancamiento para vencer el miedo a la crítica. Y mira, para asegurar que ese movimiento del que hablas nunca se detenga, el material cierra con una metáfora que me parece brillante sobre la inercia creativa. Lo llama el concepto del fumador empedernido. Así, la imagen es súper potente. A ver, salvando las distancias de la salud y tal, la imagen es brutal. Igual que un fumador enciende su siguiente cigarrillo utilizando la brasa del que está a punto de terminar, figuras creativas gigantescas como Ernest Hemingway o Woody Allen rara vez se enfrentaban al terror de empezar un proyecto con una página en blanco desde cero. Nunca partían de cero, claro. Exacto. La táctica de Hemingway, por ejemplo, consistía en dejar de escribir justo cuando sabía perfectamente cómo iba a continuar la frase al día siguiente. Así que, básicamente, empalmaban el final de una obra con las chispas iniciales de la siguiente. Es un mecanismo magistral para perpetuar el flujo. Porque al no detener la maquinaria por completo, pues evitas el pánico del lienzo en blanco. Cada proyecto que finalizas genera lecciones de forma colateral, ¿no? Piezas que sobraron, ideas que no encajaron en esa ocasión y nuevas preguntas que surgieron durante el proceso. Todo se recicla. Eso es. Esas obras se convierten automáticamente en la semilla del siguiente trabajo. Y al hacer esto, vuelves a posicionarte siempre como un aprendiz o como un amateur en el sentido etimológico de la palabra. Alguien que simplemente ama lo que hace y está dispuesto a seguir explorando y aprendiendo en público, sin la presión de fingir que ya lo sabe todo. Pues mira, si juntamos todas las piezas de este rompecabezas, el mensaje central que destila esta guía es un antídoto perfecto contra la ansiedad profesional que tenemos hoy en día. Desmontar la idea de que hay que ser un genio solitario nos quita una tonelada de presión de encima a todos. Sin duda. Si decidimos abrir la puerta de nuestra cocina, publicar esas pequeñas píldoras diarias de progreso y enseñar generosamente los baches que vamos superando, pues cualquier persona puede dejar de ser ese spam humano y convertirse en un nodo vital dentro de ese ecosistema que llamamos escenio. Absolutamente. Y la aplicación práctica de todo esto sirve para proteger el recurso más sagrado de cualquier profesional, que es su tiempo y su energía. Claro. En lugar de desperdiciar horas en eventos de promoción vacíos o en diseñar estrategias de marketing súper forzadas, ese tiempo se invierte en currar de verdad en lo tuyo y en documentar sinceramente el camino. Así las oportunidades surgen de una forma súper orgánica, basadas en el respeto mutuo y, por supuesto, acreditando siempre las fuentes que nos han inspirado. Pues es una hoja de ruta muy sólida. Pero antes de concluir nuestro análisis de hoy, sé que hay una derivada de todo esto que nos lleva hacia un terreno bastante inexplorado, ¿verdad? Sí, hay un ángulo que no se menciona explícitamente en los apuntes, pero que es la consecuencia natural de todo esto si miramos hacia el futuro inminente. A ver, estamos entrando de lleno en la era de la inteligencia artificial. El gran tema. Y hay herramientas capaces de generar un texto perfecto, una ilustración impecable o un código informático sin errores en apenas 3 segundos. Si el resultado final, la perfección técnica, se vuelve un bien infinito y súper barato, ¿qué nos queda a nosotros? Ya. Y aquí es donde documentar el proceso cobre un valor incalculable. Ese caos humano, la frustración, las dudas, los giros inesperados, el esfuerzo prolongado a lo largo del tiempo que enseñamos al mundo. Eso es algo que una máquina no puede falsificar con autenticidad. Ostras, ¿es verdad? En un futuro muy cercano, mostrar el proceso ya no será simplemente una táctica inteligente de promoción, será la única prueba irrefutable de nuestra humanidad y de que hay un latido real, una persona real detrás del trabajo. Wow. Qué perspectiva tan alucinante para cerrar. Dejar de ver el compartir nuestro progreso como, no sé, una obligación incómoda del marketing, para empezar a verlo como nuestro sello de humanidad, como nuestra aportación a la cocina colectiva. Resulta que el gran problema sobre cómo hacernos notar nunca se trató de gritar más fuerte que los demás en Internet. Para nada. La respuesta siempre fue mucho más humilde. Era dejar la puerta de la cocina abierta para que el olor a comida invite a quien pase por allí a entrar. En fin, hay muchísimo que procesar y aplicar para cualquiera de los que nos escuchan que esté intentando aportar algo de valor ahí fuera. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante. Nos encontramos en la próxima inmersión.